Descubierto. El increíble encuentro entre un mendigo y Jesús que transformó vidas para siempre. La luna, con su luz tenue, iluminaba una iglesia abandonada en el corazón de una vibrante ciudad española. Dentro, Alejandro, un hombre de 45 años que vagaba por las calles, se había refugiado del frío. En su alma purulenta habitaban sueños rotos, recuerdos de una vida que había sido, y una lucha diaria por ser visto detrás de la indiferencia de la multitud. Miraba hacia el altar polvoriento, donde los ecos del pasado se entrelazaban con sus lamentos. ¿Es este realmente el fin?, pensaba, sintiendo cómo el peso de su existencia lo oprimía cada vez más. En sus 45 años, había sido padre, empleado, amigo, y ahora, solo un espectro, una sombra. Fue entonces cuando lo vio, un joven de porte sereno y mirada sabia que parecía flotar hacia él. Jesús. Con cada palabra que pronunciaba, un destello de esperanza iluminaba la oscuridad que había anidado en su mente. «Eres más de lo que crees», le dijo, y Alejandro sintió un estremecimiento en su pecho. Esa afirmación resonaba con tanta fuerza que lo hizo dudar de toda la vida de amargura y desilusión que había cargado. Pero el dilema surgió con ferocidad. ¿Puedo realmente ser algo más? ¿O solo soy un fracaso envuelto en harapos? La confusión rodó en su mente como un torrente imparable. Mientras conversaban, Jesús le reveló una verdad desgarradora. «Tu historia es tu poder, Alejandro». Esa frase lo golpeó con una claridad brutal. Su mente aceleró, cada pensamiento girando en un torbellino de emociones contradictorias. ¿Qué diría mi familia si supieran que hablo con alguien como tú? ¿Con un mendigo, un fracasado?, se decía una y otra vez. Esa figura familiar de éxito había sido su carga más pesada. La ambición de su madre lo había forzado a escalar una montaña que al final lo había dejado caer al abismo del desamparo. Era un laberinto sordo, y él estaba atrapado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En el trasfondo, la idea de hacer arte y contar su historia pasaba de ser un sueño a convertirse en una angustiante responsabilidad. ¿Y si nadie cree en mí? ¿Y si me juzgan mientras intento salir de este lodo? La presión crecía, y con ella, el miedo a ser devuelto al abismo del silencio. Alejandro debatía entre la ira hacia su familia, que lo había dejado de lado en su búsqueda de éxito y plenitud, y un ardor nuevo que lo empujaba a alzar su voz. En esos momentos de introspección, sentía la traición acechando en las sombras, una oscuridad que podría desmoronar todo lo que había construido, incluso antes de empezar. No solo había una historia que contar, había una verdad que arrastraba consigo una carga sociopolítica que lo aterraba. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar para hacer resonar su voz entre los ecos del desprecio? Los ruidos de la ciudad afuera parecían intensificarse, adentrándose en su mente. La próxima exposición estaba a la vuelta de la esquina, una oportunidad brillante que contrastaba con su realidad oscura. Pero, ¿podría realmente continuar con este nuevo camino? La finalización del capítulo se acercaba en la forma de una revelación inevitable. En el horizonte, su propia sangre podría volverse contra él. Alejandro respiraba con dificultad, atrapado entre el fuego interno que lo obligaba a levantarse y el hielo de la traición que podía reducirlo a cenizas. Las preguntas quedaban suspendidas en el aire, y con cada aliento, una certeza se crecía desde su interior. ¿Iba a permitir que su historia se ahogara en el silencio? La tormenta de dudas y miedos se intensificaba mientras el eco de su decisión explota en el aire. El día siguiente amaneció gris, con un cielo cubierto que parecía absorber los rayos de sol.
reflejando el estado interno de Alejandro. La presión y la incertidumbre pesaban sobre su mente como una tormenta inminente. Se despertó en la iglesia, convencido de que había encontrado un refugio físico, pero aumentado por la batalla emocional que lo asediaba. Si quiero ser visto de nuevo, debo salir de aquí, pensó, un estallido de resolución que se entrelazaba con su miedo. El eco de las palabras de Jesús aún reverberaba en su mente. Tu historia es tu poder. Era un recordatorio persistente y a la vez abrumador. Alejandro decidió que debía experimentar la vida más allá de las calles, que debía empezar a escribir su historia, pero la duda lo perseguía. ¿Qué podría aportar? Soy solo un hombre quebrantado. Sin embargo, con cada paso hacia la salida, el deseo de darse una oportunidad crecía. La ciudad despertaba a su alrededor. La gente pasaba en sus rutinas cotidianas, y Alejandro sintió que el mundo se movía mientras él permanecía anclado. Pero esta vez, en lugar de resignarse a ser invisible, se permitió mirar a su alrededor, capturando detalles cotidianos que antes le parecían irrelevantes. El bullicio del mercado, las risas de los niños que corrían tras un balón, los olores mezclados de pan recién horneado y flores frescas, todo eso lo llenaba de un deseo primario: contar su historia. No tenía dinero, ni un lugar fijo al que acudir, pero ese momento de claridad lo llevó a poner en marcha un plan. Pronto se encontró sentado en una pequeña cafetería, una mesa alejada del bullicio, con un cuaderno en mano. El primer trazo en su página limpió el polvo de su mente. Las palabras fluyeron como un torrente, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió capaz. Las memorias de sus fracasos, de su familia, y de sus sueños olvidados comenzaron a transformarse en relatos que valían la pena ser contados. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando. ¿Quién soy para escribir? ¿Acaso alguien prestará atención? Eran sombras que amenazaban con alzarse y ahogar su voz. Después de llenar varias páginas, se dio cuenta de que la prosa cruda de su experiencia estaba impregnada de una sinceridad que no podía ignorar. Allí había un dolor real, pero también una chispa de renacimiento. Era un proceso revelador, una forma de salir del letargo que había mantenido su alma en silencio. A medida que el sol avanzaba en el cielo, el café se llenaba con el murmullo de conversaciones, pero Alejandro se sumergía en su mundo interno. Sin embargo, una voz de advertencia se alzaba. ¿Quién te acreditará para hablar? Nada ha cambiado, sigues siendo un nadie. En un instante de frustración, cerró el cuaderno con fuerza, liberando un suspiro que pareció ahogar su nuevo propósito. Sin embargo, el eco de la charla periférica lo despertó. Gente hablando de cine, literatura, arte. En la penumbra de su realidad, comenzó a notar a otros, artistas, escritores, luchadores de sus propias historias. Era un universo diverso y a la vez familiar. Quizás no estoy solo en esto, pensó, recordando a Jesús. La idea de que sus luchas podían resonar con otros lo llenó de una mezcla de valentía y temor. Al salir de la cafetería, el aire fresco le dio la bienvenida y por primera vez pudo ver su dolor no como una desventaja, sino como una conexión potencial con millones de otros. Voy a intentar hablar, a enfrentar la mirada de los demás, se prometió. La exposición se acercaba y con ella la posibilidad de que su historia encontrara un eco en el mundo. A medida que caminaba por las calles, el sonido de sus pasos resonaba, llevando una pregunta nueva. ¿Y si en esta lucha descubro una verdadera comunidad, una oportunidad de redención? La visión de su futuro comenzaba a tomar forma, pero también lo hacía el terror de lo desconocido. Mientras se sumergía en sus pensamientos, un viejo conocido, Rafael, se cruzó en su camino. Un hombre que había compartido momentos de su pasado. Alejandro sintió que el aire se cortaba. Su historia real estaba a punto de encontrar un adversario. ¿Cómo reaccionaría Rafael al verlo de nuevo? Todo lo que había luchado por cambiar.
La batalla interna de Alejandro se intensificó, preparando el terreno para un enfrentamiento que desataría fundamentos cuestionamientos en su nueva búsqueda. ¿Estás listo?, se preguntó a sí mismo, sintiendo que cada paso lo acercaba a un destino inminente. Rafael lo miraba fijamente, y en los pocos segundos que transcurrieron, Alejandro sintió que una eternidad pasaba sobre sus cabezas. En la mirada de su antiguo amigo se mezclaban la sorpresa y el juicio. Todo lo que había creído dejar atrás, ahora se cristalizaba frente a él, como un eco terrenal que resonaba con su pasado. ¿Alejandro?, preguntó Rafael casi incrédulo. La voz de su amigo lo arrastró de lleno a un tiempo que había creído enterrado. Pero ahora, de pie, frente a él, todo el peso de sus decisiones lo sobrepasaba. Tenía que lidiar con lo que había sido, lo que se había convertido y sobre todo lo que deseaba llegar a ser. «Soy yo», respondió, tratando de sostener la mirada de Rafael, pero el rubor en su rostro traicionaba su inseguridad. La verdad era que en ese instante sentía la tentación de retroceder, de rescatarse en la vulnerabilidad, de ser un espectador y no el protagonista de su propia vida. «Te he estado buscando», dijo Rafael, y eso sorprendió a Alejandro. La incredulidad ardía en su pecho. ¿Qué quería su amigo de él? La vida lo había despojado de su dignidad, y, aún así, allí estaba. ¿Por qué? Alejandro se permitió un leve atisbo de esperanza. La mirada de Rafael, intensamente fija en él, ofrecía un rayo de luz en su tormento. Porque sé que te han hecho daño, pero también recuerdo al hombre que eras, el que soñaba y luchaba. Quiero que sepas que todavía puedes serlo. No estás solo. Las palabras de Rafael eran como un faro en la oscuridad. A pesar de la situación, sintió una chispa de valor, pero la duda lo mantenía encadenado. Antes de dejar que la conversación avanzara, Alejandro se cuestionó si podía abrirse a esta nueva realidad, a la posibilidad de reconstruir edificios dañados. «Es fácil decirlo», expresó, la voz cortada por una mezcla de rabia y miedo. «Pero yo soy un fracasado. No tengo nada que ofrecer». Rafael dio un paso al frente. «Tu historia es valiosa. La última vez que hablamos te conté sobre el taller de escritura. La gente quiere escuchar tales historias, Alejandro, especialmente las que han sobrevivido el caos». La voz de su amigo resonó en su mente. Había soñado con contar su historia, pero las dudas lo habían mantenido a la sombra. Necesitaba saber. ¿Y si tuvieran razón? ¿Y si realmente pudiera empezar de nuevo? Su corazón latía con más fuerza. Un tallo de esperanza comenzaba a florecer, pero en su interior aún había un canto de desconfianza. ¿Te atreverías a participar?, preguntó Rafael con intensidad. Alejandro sintió la presión de su mirada, como si su amigo estuviera apoyando toda su fe en él. «No lo sé», respondió, sintiendo que se debatía entre la posibilidad de la sanación o la comodidad de la oscuridad. Conocía el camino hacia el fracaso, el de la lucha aún no lo dominaba. Finalmente, en un instante de claridad, Alejandro asintió. «Quiero intentarlo, pero», añadió, «debo enfrentarlo por mi cuenta. Necesito terminar mi historia». «Está bien, pero no tienes que hacerlo solo. Puedes usar mi voz como ayuda para encontrar la tuya». Se despidieron, pero cada uno llevaba consigo un destello de esperanza. Alejandro, ahora, estaba en un punto de inflexión, con un camino por recorrer que cambiaría su vida. El reto era palpable, las sombras aún acechaban con fuerza, pero finalmente había dado un paso hacia la historia que quería contar. Mientras caminaba lejos de la mirada de su amigo, sintió una mezcla de miedo y determinación. Necesitaba confrontar a sus demonios internos, pero también podía comenzar a forjar un nuevo propósito. ¿Quién soy realmente?, reflexionó, con el eco de Rafael aún resonando en su mente. Al alejarse, se dio cuenta de que hacer frente a la incertidumbre era vital. Un nuevo encuentro se avecinaba, uno que podría cambiarlo todo, y finalmente se sintió listo para enfrentarlo. «Voy a aceptar el desafío», se prometió. La vida que había estado al margen se adentraba una vez más en su corazón.
Con cada paso que daba, las dudas comenzaban a despejarse. Sin embargo, en la distancia, una figura familiar se alzaba. Alguien que podría tambalear su nueva resolución. De repente, sus pasos se detuvieron en seco. Se giró, y la última visión lo dejó paralizado. Era la sombra de su pasado que ahora estaba a punto de alcanzar su vida. ¿Podría realmente confrontar todo lo que había sido y emerger victorioso? El aire fresco lo envolvía, en un intento por borrar el sudor frío que comenzaba a recorrer su frente. La figura en la distancia se acercaba, cada paso resonando como un recordatorio de las decisiones que había tomado. Su mente, siempre en conflicto, no podía dejar de pensar en lo que esa reaparición significaba para él. Era como si las cadenas de su pasado hubieran cobrado vida, al acecho, dispuestas a arrastrarlo de nuevo hacia lo que había intentado dejar atrás. Con un esfuerzo monumental, Alejandro tomó aire y dio un paso adelante. La figura se definía con más claridad. Era Miguel, un antiguo compañero de la vida que creía haber dejado atrás. En los días más oscuros, había sido un reflejo de sus propios fracasos, una destilación de sus miedos y errores. No puedo caer de nuevo, pensó. Y en ese instante, comprendió que el verdadero desafío no era enfrentarse a Miguel, sino a sí mismo. «¿Alejandro? ¿Eres tú?» La voz de Miguel era igual de incisiva que antes. Las palabras flotaban en el aire y a medida que el tiempo se detenía, Alejandro sintió el peso de recuerdos que habían sido cuidadosamente enterrados. Lo había alejado por una razón, pero ahora debía lidiar con el hecho de que el pasado había decidido aparecer en su presente. «¿Qué quieres, Miguel?» La mezcla de incredulidad y resentimiento escapaba de sus labios, mientras su mente pensaba en el riesgo de abrir viejas heridas. Pero en el fondo, había algo más que desconfianza. Había curiosidad por saber por qué su excompañero había venido a buscarlo en este momento tan crítico. Miguel se acercó un poco. Su expresión reflejaba tanto arrepentimiento como necesidad. «Sé que te he fallado, Alejandro, pero estoy aquí porque siento que podemos hablar. He visto lo que te ha pasado y lo detesto. No quiero que esto termine así para ti». Las emociones internas de Alejandro se desbordaron. Aquel tipo había sido parte del ciclo destructivo en su vida, siempre al borde de decisiones que llevaban a la perdición. «¿Por qué ahora?», cuestionó, recordando cómo había intentado, años atrás, salir de ese mundo. Su corazón se debatía entre el deseo de cerrarle la puerta a su viejo amigo, o abrirse a la posibilidad de una conversación que podría cambiarlo todo. «Porque he estado trabajando en mí mismo», contestó Miguel con tono sincero. «He asistido a un grupo de apoyo, y he decidido dejarlo todo atrás. Me he dado cuenta de que no puedo seguir usando mis errores como excusa para perjudicar a otros. Quiero hacer las cosas bien». ¿Era esto una trampa o una genuina búsqueda de redención? Alejandro se sintió dividido. En su interior, una voz le decía que todos tenían derecho a cambiar, pero otra le advertía sobre el peligro de abrir la puerta a quien había causado tanto sufrimiento. No solo a él, sino también a su familia, a su historia. Mientras se debatía en esta lucha, recordó lo que Rafael había dicho sobre compartir su propia historia. Tal vez su recorrido no solo significaba librarse de las sombras, sino ser una luz para otros atrapados en la oscuridad. Preguntándose si esta interacción era parte de su historia, Alejandro decidió escudriñar en la esencia del momento. «Si has cambiado de verdad, tal vez podamos hablar. Pero ten cuidado, porque cada palabra que digas tendrá un peso significativo para mí», advirtió, sintiendo cómo el control empezaba a pertenecerle. Era un llamado a la responsabilidad, no solo para sí mismo, sino también para Miguel. Así que se plantó en su propia verdad, ansioso por descubrir si había algo más detrás de aquella reaparición. Con cada palabra que se intercambiaba, se sentía menos como un héroe derrotado y más como un hombre decidido a reclamar su vida. La incertidumbre se cristalizaba, estando a punto de alcanzar un punto de inflexión, pero mientras Alejandro escuchaba a Miguel, un nuevo reconocimiento empezó a brotar de su interior. Quizás él no era el único con una historia de redención por contar.
La realidad se fraguaba entre ellos, y en ese instante, un nuevo camino se delineaba. ¿Acaso era este un giro inesperado que podría llevarlo a descubrir no solo su historia, sino también el profundo impacto que podría causar en el mundo? La visita no solo era un encuentro fortuito, podía ser el comienzo de una transformación crucial. Pero en el fondo, Alejandro sabía que esta vez ya no se dejaría arrastrar por las corrientes de su pasado. Había un nuevo objetivo ante él, uno que lo llevaría a confrontar su verdad. Sin embargo, antes de que pudiera formular su siguiente pregunta, un grito lejano resonó en el aire, haciendo eco en la mente de ambos hombres. Era la antesala de una realidad que podría poner a prueba todo lo que acabaría de comenzar. ¿Estaba preparado Alejandro para afrontar esta nueva tormenta? La tensión en el aire se espesaba mientras Alejandro luchaba por procesar lo que Miguel acababa de compartir. El grito lejano reverberó en sus oídos, no solo como un eco, sino como un símbolo de las urgencias que amenazaban con desbordar su recién descubierta determinación. En ese momento, cada palabra que intercambiaron se convirtió en una especie de moneda que pesaba en la balanza de su futuro. ¿Qué es eso?, preguntó Alejandro, sintiendo cómo su mente empezaba a formular escenarios posibles, cada uno más inquietante que el anterior. Miguel, atrapado entre su necesidad de redención y la inquietante sombra de su pasado, miró hacia atrás en dirección de donde había venido el grito. «No lo sé, pero parece que no estamos solos aquí», respondió, su voz traicionando un tono de ansiedad. Alejandro se detuvo, examined the changing landscape of his life unfolding around him, and recognized que su sentido de propósito estaba a punto de ser desafiado. Había estado buscando una nueva dirección, una forma de canalizar sus experiencias pasadas en algo que significara crecimiento personal. Y este encuentro con Miguel podría ser más de lo que inicialmente anticipaba. Pero, en el fondo, el miedo lo envolvía. «Dime, Miguel, ¿de verdad estás transformándote? ¿Cómo puedo creer que tus palabras no son solo un intento de manipularme?», cuestionó, su corazón latiendo con fuerza, no solo por la incertidumbre del pasado, sino también por la ansiedad de la interacción recién empezada. Miguel lo miró a los ojos, su expresión seria y sincera. «No espero que me creas de inmediato. Solo quiero que sepas que parte de mi cambio significa enfrentar mi historia y la forma en que influencié la tuya». Las sombras de sus recuerdos compartidos comenzaron a fluir en su mente, fragmentos de una historia que habían vivido juntos, llena de decisiones erróneas y desvíos oscuros. Pero esas memorias, a pesar de todo, estaban siendo confrontadas con una nueva posibilidad, la de la sinceridad y el diálogo. Alejandro sabía que esta conversación era solo la superficie de un océano más profundo de sentimientos no resueltos. El grito resonó nuevamente, y ahora parecía más cerca, un recordatorio de que el tiempo no se detiene, y que cada segundo cuenta. Alejandro sentía la presión aumentar al darse cuenta de que, en última instancia, él sería el arquitecto de su destino, no Miguel ni el pasado. La lucha interna que había enfrentado durante años había llegado a un clímax. «Si decides hablar, tendrás que aceptar la realidad. No puedo ser un salvador para nadie. Mi vida necesita direcciones claras y honestas», Alejandro afirmó, su voz firmemente definida, sintiendo cómo tejía un nuevo tejido de autoafirmación. Miguel asintió, la comprensión y el respeto fluyendo entre ambos, como si por primera vez estuvieran hablando de amenazas compartidas, en lugar de la culpa y el resentimiento que habían empañado su relación anterior. «No quiero ser tu carga, Alejandro. Estoy aquí porque creo que este puede ser un nuevo comienzo para ambos. Pero será necesario un compromiso sincero», respondió Miguel, dejando claro que parte de su viaje implicaba responsabilizarse por el dolor que había causado. Con cada intercambio de ideas y emociones, Alejandro comenzaba a ver no solo la necesidad de Miguel de cambiar, sino también su propia disposición a abrirse a lo desconocido. Se dio cuenta de que su historia no era solo un camino de sacrificio, sino también una oportunidad para redescubrir su fortaleza, su capacidad para influir y ser influenciado.
Con una nueva decisión surgiendo en su interior, Alejandro sintió una chispa de energía renovada. Tal vez este no era simplemente un momento de confrontación, sino un punto de partida, una invitación a explorar la redención en sus propias vidas. Pero entonces, mientras la brisa corría entre ellos, otro grito resonó, más apremiante, proveniente de la oscuridad que los rodeaba. No era solo un sonido, era una claridad radical de que lo que iban a descubrir juntos podría llevarlos a enfrentar no solo su historia, sino algo mucho más grande. Estaban al borde de una verdad no solo sobre ellos, sino también de lo que representaban el uno para el otro. Alejandro, sintiendo el escalofrío recorrer su espalda, se preparó para el próximo desafío. Sin embargo, en el fondo sabía que, al igual que el ruido a su alrededor, este encuentro marcaría el inicio de una transformación. Y así, en medio de la penumbra, un nuevo impulso de autoconfianza se encendió en su interior. Pero, mientras todo esto sucedía, se encontraba en la intersección de su destino. ¿Estaba ya listo para desatar todo el potencial de su historia? ¿O el verdadero desafío estaba aún por llegar? La oscuridad que los rodeaba se empezó a desplazar cuando 4 figuras emergieron de la niebla, rompiendo la aparente quietud del entorno. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba ante la inminente confrontación. No se trataba únicamente de evaluar a Miguel, sino de enfrentarse a su propia capacidad para navegar esta situación crítica, donde el pasado y el presente parecían entrelazarse de una manera más intensa de lo que jamás había anticipado. De alguna manera, las llegadas inesperadas rompían la burbuja que había comenzado a formarse entre él y Miguel. Había un aire de urgencia perenne, de vida y lucha, que lo impulsaba a reafirmar su lugar en el mundo. Cada paso que daba hacia Miguel era simultáneamente un paso hacia su propia interpretación de la realidad, y en ese momento, la interacción se convirtió en un espejo de su propio viaje interno, un recorrido en el que ahora se encontraba en peligro de perder el rumbo si no tomaba decisiones firmes. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Alejandro apenas en un susurro. Miguel, intentando responder con seguridad, reveló un matiz de temor que hizo eco en el pecho de Alejandro. Era evidente que el trauma compartido entre ellos era un hilo conductor que los unía, pero el peso de ese pasado no podría definirse sin una confrontación directa con su verdad. Con el grupo acercándose, Alejandro sintió que su mente se aglutinaba en una búsqueda de respuestas. Esa necesidad de transformarse, de no ser una víctima del destino, lo empujaba a pensar en cómo utilizar este momento a su favor. ¿Podía encontrar un modo de desplegar su fortaleza ante estas figuras y al mismo tiempo hacer frente a su propia vulnerabilidad? Un instante de claridad surcó su mente. Este encuentro, aunque cargado de potencial peligro, era también una oportunidad de autoafirmación. Había aprendido que el crecimiento personal no solo se origina en momentos de calma, sino también durante las tempestades. Las palabras que antes le costaban expresar empezaron a tomar forma en su interior. La confusión no debía reinar. En su lugar, la determinación debía surgir de las cenizas de la duda. Voy a hablar, no solo para mí, sino para todos nosotros, se dijo a sí mismo. Era un momento decisivo, donde el orgullo y la incertidumbre debían ceder el paso a la clarividencia. Debía asumir el control, no solo del diálogo, sino de su propio destino y sus pero desconcertantes emociones. Alejandro se enfrentó a Miguel, y después a las figuras que se acercaban sintiendo el peso del desafío inminente. No soy un peón, no más. Estoy dispuesto a afrontar mi historia, mi verdad. Si quieren combatir, que sea en un terreno de sinceridad. Estoy aquí para sanar, no para pelear. Las palabras fluyeron con una agudeza que casi no creía. La entonación en su voz, mezclada con la firmeza en su postura, revelaban los cimientos de un nuevo Alejandro. El grupo se detuvo frente a ellos, la mirada curiosa y penetrante. Alejandro comprendió que cada uno llevaba consigo una historia similar de lucha y redención. Su espíritu comenzaba a convertirse en una llama, una luz que podía atravesar la oscuridad que les envolvía. Él no se había escabullido de sus temores.
Más bien los había confrontado. Las figuras antes amenazantes, ahora parecían más inclinadas a escuchar. Algo en la energía que emanaba de Alejandro y Miguel resonaba en un lugar más profundo, más humano. La conexión se estaba formando, y en ese tejido emocional, tanto Alejandro como Miguel podían forjar un nuevo futuro en lugar de resignarse a ser prisioneros de su pasado. Sin embargo, mientras esta posible reconciliación empezaba a tomar forma, un grito más desgarrador resonó en la distancia, como un eco de una batalla olvidada. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, impulsando a Alejandro a preguntarse si estaba preparado no solo para redimirse, sino también para ayudar a otros a encontrar su camino. En ese instante Alejandro comprendió que la historia que estaba a punto de contar no solo definiría su vida, sino que también podría ser el faro que guiara a otros hacia una luz similar. Estaba realmente listo para ser un agente de cambio, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que cargaban cicatrices similares. Alejandro se sintió abrumado mientras el grito resonaba en su mente. Una alerta visceral que lo instaba a actuar con rapidez. Aunque había comenzado a encontrar su voz y su propósito, la presión del momento parecía transformarse en un laberinto de incertidumbres nuevamente. ¿Qué debía hacer ahora? Necesitaba entender que su crecimiento personal dependía de su capacidad para gestionar no solo sus miedos, sino también las expectativas de los demás. Las figuras enfrente de él empezaron a comunicar silenciosamente su comprensión. Sus rostros mostraban heridas análogas a las suyas. En ese instante, un súbito sentido de conexión emergió. Se dio cuenta de que esos desconocidos, al igual que él, cargaban una historia, un contexto que podría resonar con su propio viaje de transformación. La vulnerabilidad les otorgaba poder, y Alejandro comprendió que era el momento de sumar sus voces y experiencias. ¿Quiénes son ustedes realmente?, inquirió, su voz resonando con firmeza. El grupo, titubeante, se miró entre sí como si se estuvieran preguntando lo mismo. Fue entonces cuando un hombre de mediana edad, con las arrugas del fracaso a flor de piel, dio un paso al frente. «Nosotros también hemos sufrido», dijo. «Todos estamos aquí por una razón. Cada uno de nosotros lleva cicatrices, pero también opciones para cambiar el rumbo». Las palabras resonaron en Alejandro. ¿Cuántas veces había sentido que su sufrimiento lo había definido? El sufrimiento podía ser el hilo que unía su historia, pero no tenía por qué ser el capítulo final. Esa revelación lo llevó a reflexionar sobre su propia vida, y cómo había dejado que el dolor borrara su horizonte. Mientras evaluaba al grupo, notó que algunas cabezas asintieron. Había algo poderoso en reconocer las propias vulnerabilidades, en dar espacio a la posibilidad de sanar juntos. Era una oportunidad compartida, un puente formado por el dolor y la búsqueda de redención. Si cada uno de nosotros lleva un trozo de una misma verdad, entonces debemos hablar de ello, propuso. No solo para desahogarnos, sino para empoderarnos, para redescubrir quiénes somos realmente y qué podemos lograr juntos. La idea lo llenó de entusiasmo, y aunque había en él una resistencia, también creció la determinación de ser el catalizador de ese cambio. Las figuras comenzaron a compartir sus historias. Cada relato era una faceta de la lucha humana, una marea de emociones crudas que se entrelazaban con la de Alejandro. Allí, en esa intersección, se dio cuenta de que su propósito no solo era hablar de sanación, sino también ser testigo del sufrimiento ajeno. La empatía se desbordaba en él, y su relato comenzó a fluir sin reservas. Mientras compartía su propia experiencia, notó que muchos en el grupo derramaron lágrimas, no solo por el dolor, sino también por la liberación que traía la sinceridad. Se estaban liberando de cadenas invisibles constrictivas. Alejandro nunca había sentido algo tan transformador. Esa conexión genuina despertó en él cualidades que no sabía que poseía. La capacidad de ser un líder, un inspirador. Las sombras del pasado se desdibujaron lentamente, reemplazadas por una luz que iluminaba un camino desconocido. Pero, justo cuando ese camino parecía despejado,
Nuevamente resonó el grito desde la distancia, más cercano y desgarrador. Las sombras reaparecieron, y el sacrificio pendiente se manifestaba de nuevo, como un recordatorio del mundo exterior y su lucha persistente. Alejandro sintió que el desafío estaba lejos de terminar. Podía realmente transformar su dolor en esperanza no solo para sí mismo, sino para todos los que lo rodeaban. La batalla con su propia historia apenas comenzaba, y en ese instante comprendió que si bien cada paso hacia adelante era luminoso, no podía evadir su oscuridad. El momento crucial se acercaba, y la tensión se palpaba en el aire. Alejandro se sintió más que listo para enfrentar esa nueva prueba. Sin embargo, una pregunta pendía en su mente. ¿Podría soportar el embate del pasado mientras intentaba construir un futuro lleno de esperanza? La respuesta quizás se develaría en el mismo corazón del caos que se avecinaba. Alejandro se encontró de pie, temblando ante la realidad de lo que hacía minutos parecía una posibilidad distante. La presión no era únicamente de su interior. Las miradas del grupo, llenas de anhelo y expectativa, se posaban sobre él. Se sentía como si las palabras estuvieran a punto de explotar desde su interior, pero algo le retenía. Esa incertidumbre, ese miedo al rechazo, pulsaba en su pecho como un tambor. De repente, la imagen de su infancia invadió su mente. Momentos de alegría y dolor se entrelazaban, como una danza oscura y luminosa que había sido su vida. ¿Qué si no puedo?, pensó, cuestionando su propia capacidad de liderar. Pero esa pregunta, lejos de aniquilarlo, lo empujó a confrontar lo que siempre había temido. Su propia voz. «Debo hablar», se dijo a sí mismo interiormente. La decisión tomó forma, una especie de resolución que lo fortalecía. Enderezó su postura y se dirigió a los rostros expectantes. «Estoy dispuesto a compartir parte de mi viaje, pero necesito saber que esto es un espacio seguro. No pretendemos ser perfectos aquí, sino verdaderos», expresó con un tono que ocultaba su vulnerabilidad. El hombre de mediana edad asintió, reafirmando su apoyo. Así Alejandro se aventuró a narrar su historia, los fragmentos de su vida que nunca había compartido. Habló de sus fracasos, de las veces que se sintió perdido en la niebla de la desesperanza, de cómo su voz había sido ahogada por la culpa y el temor. Cada palabra pronunciada era como un eco en la sala, resonando en los corazones de quienes lo escuchaban. Mientras hablaba, notó que su propia voz se volvía más fuerte y clara. Las debilidades que antes le coartaban eran ahora escalones en su camino hacia la verdad. Poco a poco, la atmósfera cambió. La pena se sentía más ligera, el espacio más acogedor. La energía era palpable, y la conexión con el grupo crecía en cada segundo. Al finalizar su relato, una alegría nueva brotó en su corazón. Estaba vivo, enérgico y fresco en su expresión. La vulnerabilidad había dejado de ser una carga. Ahora era su mejor aliada. El grupo estalló en un aplauso suave, un símbolo de reconocimiento y empatía compartida. El hombre de arrugas profundas dio un paso adelante. «Gracias por tu valentía», le dijo. «Tu historia nos recuerda que no estamos solos. Todos tenemos algo que aprender unos de otros». Alejandro sintió una oleada de gratitud. Las palabras resonaban en su interior, haciendo eco de su propia transformación. Sin embargo, mientras la sesión continuaba, el grito que antes había resonado en su mente comenzó a filtrarse de nuevo. Ya no como un eco distante, sino como un llamado angustioso. Era el momento de la verdad. ¿Se atrevería a llevar esta sensibilidad y conexión al mundo exterior, más allá de la seguridad creada entre ellos? Al finalizar el encuentro se sentó en un rincón apartado reflexionando sobre lo aprendido. Pero la incertidumbre regresaba como sombra pesada, inquietante. ¿Vale la pena este riesgo?, se preguntó. ¿Estaré preparado para enfrentar el rechazo afuera, donde el dolor puede ser inmenso y real? Con la mente en tormenta, Alejandro se dio cuenta de que su desarrollo personal iba más allá del grupo. No era solo compartir su voz, sino aceptar los resultados de hacerlo. Su mente se encontraba en una batalla silenciosa, y solo tenía un hilo de esperanza en la determinación que había cultivado en su interior.
Antes de que pudiera navegar todos esos pensamientos, se levantó decidido a salir. Mientras cruzaba la puerta, otra pregunta surgió. ¿Podrá su nueva voz soportar el grito del mundo que lo rodea? En ese instante, comprendió que la oscuridad y la luz existían simultáneamente en su viaje. La lucha por transformar su vida apenas comenzaba, y las sombras que una vez lo atraparon, ahora se convertían en el centro del conflicto que debía afrontar. La voz de Alejandro aún resonaba en sus oídos mientras caminaba por las calles. Las vibrantes luces de la ciudad lo envolvían, pero su mente estaba atrapada en un laberinto de pensamientos. Había compartido su historia, sí, pero la verdad era que el mundo exterior era un terreno complicado. Con cada paso se cuestionaba si había realmente cambiado, o si esa transformación era solo un espejismo creado por la cercanía de quienes lo habían escuchado con atención. ¿Cómo puedo traducir esta confianza en algo tangible?, se preguntó, dándose cuenta de que el verdadero reto no sería hablar, sino actuar. No solo ante el grupo, sino ante su propia vida. La posibilidad de llevar su mensaje a un público más amplio lo aterraba, y al mismo tiempo lo fascinaba. La idea de enfrentar a extraños, críticos potenciales dispuestos a desestimar su historia, retumbaba en su mente. Su primer paso lo llevó a un pequeño café que a menudo visitaba, un refugio donde la gente venía a buscar consuelo en una taza de café y conversación. Decidió que era hora de hablar, no solo de sí mismo, sino de lo que había podido aprender para ayudar a otros en situaciones similares. La idea le resultaba abrumadora, pero también emocionante. Desde el principio, había sentido la necesidad de conectar, de compartir esas piezas de su historia que resonaban con otros. Se sentó en una mesa con un papel y un bolígrafo, reconociendo que debía planear su discurso. Este no es solo un relato mío, se decía a sí mismo. Es una experiencia compartida. Con determinación, comenzó a escribir. Las palabras fluían mientras trazaba sus pensamientos y reflexiones, las lecciones aprendidas en cada etapa de su vida, cada tropiezo, cada pequeño triunfo. Poco a poco, la sensación de vulnerabilidad que le había asaltado anteriormente se transformaba en una forma renovada de valentía. Comprendió que había un poder en la vulnerabilidad, una especie de magia que podía utilizar para conectar con otros. Las historias que compartía no le pertenecían solo a él, eran reflejos de historias más grandes, de sueños perdidos y esperanzas renovadas. Al salir del café, llevaba más que una hoja de papel llena de notas. Llevaba un propósito claro. Consciente de que la aceptación del rechazo podría ser parte del proceso, decidió dar el siguiente paso. Buscar un espacio donde pudiera compartir su historia en voz alta. Sin embargo, no podía evitar que la ansiedad se enroscara en su estómago. Cuando se acercó a un centro cultural local, se enfrentó a un dilema que había surgido en su mente en innumerables ocasiones. ¿Qué pasaría si no les gustaba? ¿Qué pasaría si nadie se presentara a escucharlo? Pero en ese instante, en la antesala de su decisión, recordó las palabras del hombre del grupo. Todos tenemos algo que aprender unos de otros. Con la tensión en sus manos se presentó en la recepción. Mientras formulaban preguntas sobre quién era y qué pretendía hacer, Alejandro experimentó una mezcla de temor y emoción. Tenía que ser claro, seguro. Debía ser el cambio que deseaba ver en su propio espíritu. Finalmente, se atrevió a expresar su intención de dar una charla. La sonrisa del recepcionista fue un alivio, pero la aceptación de aquel lugar no representaba más que un primer paso. Las dudas continuaban al acecho, pero ahora había un nuevo fuego surgiendo en su interior. Si me atrevo a hablar aquí, ¿qué podrá suceder después?, pensó, su mirada persiguiendo la posibilidad que se extendía ante él. Así, se sumergió en su mente, moviéndose entre un espacio de ansiedad palpable y un deseo indomable de ser escuchado. En su pecho, el tambor de la duda seguía marcando su ritmo, pero una nueva melodía comenzaba a entrelazarse con ella, la canción del deseo de ser un faro de esperanza. Y cuando su mirada se posó en el próximo evento en el calendario del centro, la incertidumbre se tornó en determinación.
Es hora de dar el paso, se dijo a sí mismo. La voz del mundo exterior comenzaba a resonar, y Alejandro sabía que estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. ¿Podría finalmente convertirse en el agente de cambio que siempre había anhelado ser? Alejandro se encontró de pie en el estrado, bajo la tenue luz del escenario, sintiendo la energía del público ante él. Aunque lo abrazaba el miedo, también lo nutría una nueva convicción. Había recorrido un largo camino desde aquella noche en la iglesia, y ahora no solo estaba listo para compartir su historia. Estaba preparado para demostrar que el dolor no define a una persona, sino que la capacita para prosperar. Mientras observaba las caras de quienes lo miraban, reconoció ese anhelo por conexión, por empatía. Era un mar de historias ocultas, de luchas que resonaban íntimamente con la suya. Hoy no solo hablo por mí, sino por todos nosotros. Empezó con un tono que, aún tembloroso, resonó con firmeza. Las palabras fluyeron desde su interior, cada frase tejida con hilos de sinceridad y vulnerabilidad. Habló de sus fracasos, de cómo había permitido que el juicio y la culpa lo sumieran en un abismo de desesperanza. Al expresarse, notó cómo el espacio se iba llenando de una energía palpable. Los murmullos de reconocimiento entre el público se convertían en una especie de retroalimentación, como si cada palabra que pronunciaba recuperara un trozo de su propia libertad y, al mismo tiempo, resonara en los otros. Sin darse cuenta, cada parte de su esencia se expuso, cada cicatriz e incapacidad entrelazada en su narrativa. Los momentos de angustia comenzaron a transformarse en risas. Su relato de encuentros inesperados, el eco de la conversación con Jesús y la lucha con sus dudas, se convirtieron en puentes entre su vida y la de los oyentes. La sala respiraba con él, a su lado. En ese instante, no era solo un hombre que había fracasado, sino un testimonio vivo del poder de la redención. A medida que compartía el viaje hacia su nueva comprensión de la vida, sintió cómo lo que antes había sido una carga, ahora se convertía en su mayor fortaleza. La luz de la verdad iluminaba no solo su camino, sino el de quienes lo escuchaban. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de ser más, de alcanzar las partes más profundas de su ser, afirmó, desafiándolos a no rendirse ante sus circunstancias. El clímax de su discurso llegó cuando Alejandro evocó las lecciones que había aprendido de su propia historia, de la importancia de enfrentar los miedos, de convertir la vulnerabilidad en un lienzo sobre el que pintar una vida de valor. Mirando a los ojos de la audiencia, concluyó: no se definan por sus fracasos, sino por su capacidad de levantarse. La redención no es simple, pero es posible. El silencio que siguió fue abrumador. Los ecos de su mensaje retumbaban en el aire. Luego, por fin, comenzó el aplauso. Con cada golpe de manos resonando, Alejandro sintió cómo las cadenas que había arrastrado durante años se rompían. No solo había encontrado su voz, había cultivado un espacio para la esperanza. Al final de la charla, un grupo de personas se acercó, algunas con lágrimas en los ojos, otras sonriendo, claramente tocadas por lo que habían escuchado. Un hombre se presentó. Gracias por compartir tu experiencia. Me siento menos solo ahora. Su agradecimiento resonaba profundamente en el corazón de Alejandro, quien asintió, tomándose un momento para absorber la importancia de lo que había logrado. La lucha por su transformación había dado frutos. Poco después, se sentó en una terraza de un café cercano, con el sol poniéndose a sus espaldas. Se dio cuenta de que había dejado atrás a ese espectro del pasado que lo había definido. Ya no era solo un sobreviviente, sino un mensajero. Había conquistado la incertidumbre y se sentía renovado, no como un fracasado, sino como un creador de su propia historia. Al observar cómo el sol se ocultaba en el horizonte, Alejandro sonrió. Sabía que su viaje apenas comenzaba, que habría desafíos por venir, pero ahora los veía no como amenazas, sino como oportunidades. La vida que había dado por muerta había resurgido con fuerza renovada. Ahora sabía que su historia era un faro, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles.
Había logrado la transformación que tanto anhelaba. Tenía una historia que contar y una voz que resonaba. La incertidumbre, su compañera constante, se había convertido en el motor de su evolución. En esa nueva etapa, Alejandro estaba listo para seguir contando su historia, invocando a otros a enfrentar la oscuridad con luz, en un viaje compartido hacia la redención. Si te ha inspirado esta historia de superación, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean estos mensajes poderosos. Comenta tus reacciones y teorías sobre cómo se desarrollará la vida de Alejandro. No olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de transformación.